Bienvenidos a Exponiendo la Ciencia, el podcast que te lleva a un viaje fascinante a través del conocimiento científico. Soy Rodrigo Soarzo Ruiz, estudiante del doctorado en Ciencia de la Educación y Estadística de la Universidad de Santander, y hoy nos sumergiremos en temas que despiertan la curiosidad y nos hacen cuestionar el mundo que nos rodea. Estimado audiencia, el tema que abordaremos hoy corresponde a una introducción en el método científico, considerando los tipos de conocimiento, los paradigmas y enfoques de investigación, para analizar la orientación ontológica de la investigación en los métodos de nivel teórico y empírico. Entonces, para iniciar, es prudente que veamos a qué corresponde el concepto conocimiento científico. Esto se refiere al conjunto de conocimientos sistemáticos y organizados que obtienes mediante el método científico. Este método implica la observación objetiva, la formulación de hipótesis, la experimentación controlada, el análisis de los datos y la formulación de teorías o leyes que describan y expliquen los fenómenos observados. Por tanto, el conocimiento científico se caracteriza por ser objetivo, verificable, reproducible y susceptible de ser revisado y actualizado en función de nuevos descubrimientos. Las características claves de este conocimiento científico son variadas y las podemos resumir en los siguientes puntos centrales. Número 1. La objetividad. ¿A qué se refiere? Los científicos buscan eliminar sesgos personales y subjetividades en sus observaciones y análisis. La objetividad implica la búsqueda de la verdad independientemente de las creencias individuales. El punto número 2 corresponde a la veracidad. ¿A qué se refiere? Los resultados científicos deben ser verificables y comprobables por otros investigadores a través de experimentos o análisis independientes. La verificabilidad es esencial para establecer la validez de los hallazgos científicos. El tercer punto, que también se asocia con el anterior, corresponde a la reproducibilidad. Los experimentos y estudios científicos deben ser repetibles por otros investigadores para confirmar los resultados. La reproducibilidad fortalece la confianza en los hallazgos científicos. Por lo tanto, es importante que al momento de que un investigador confecciona un proceso investigativo y obtiene X resultados, y al momento de publicarlos, otro investigador podría tomar esa investigación y hacer una réplica para verificar si el comportamiento de ese fenómeno en particular en otra población tiene un comportamiento similar o diferente a los hallazgos del investigador que originalmente realizó ese proceso. Y también permite evidenciar que el proceso que se realizó es posible replicarlo. Por lo tanto, es un proceso correcto desde el punto de vista del método científico. El otro punto se asocia a la racionalidad, que nos dice que el conocimiento científico se basa en la lógica y la razón. Las conclusiones científicas se derivan de la evidencia empírica y el razonamiento lógico. El otro punto nos dice la sistematicidad. La investigación científica sigue un enfoque sistemático y estructurado. Los científicos desarrollan teorías y leyes que organizan y explican fenómenos de manera coherente. Y por último, tenemos que la universalidad. Esto se asocia a el conocimiento científico tiene una validez universal en el sentido de que se espera que las leyes y teorías científicas sean explicables en diversas situaciones y contextos. En síntesis, tenemos que el conocimiento científico se adquiere a través de la
explicación rigurosa y sistemática mediante el método científico, con el objetivo de comprender y explicar los fenómenos naturales y sociales de manera objetiva y verificable. Por tanto, también no es la única concepción de conocimiento. Existen otros tipos de conocimiento y el más actual es el científico. Pero desde el punto de vista de la ciencia, todo lo que no está comprobado científicamente se le denomina conocimiento ordinario. Y entre ambos difieren en varios aspectos, como su naturaleza, su fuente, su método de adquisición y su grado de formalización. Aquí hay algunas diferencias fundamentales. La primera, que dice origen y fuente. El conocimiento ordinario se adquiere a través de la experiencia diaria, la interacción social y la tradición. Se basa en la observación personal, la institución, las creencias populares y la transmisión cultural. En cambio, el conocimiento científico se deriva de la investigación sistemática y la aplicación del método científico. Se basa en la observación objetiva, la experimentación controlada y el análisis crítico de los datos. Por tanto, si bien es en función del conocimiento ordinario, es difícil darle un origen de dónde surge, pero también está presente en distintos elementos de nuestra vida. Por ejemplo, el conocimiento intuitivo de la intuición es clasificado como conocimiento ordinario y todas nuestras decisiones de la vida, o la gran mayoría de nuestro día a día, están tomadas bajo ese principio. También tiene la objetividad y rigor, que nos dice que el conocimiento ordinario puede estar influenciado por sesgos personales, creencias culturales y percepciones subjetivas. No sigue un proceso formal de verificación. En cambio, el conocimiento científico busca la objetividad y utilizar un método riguroso para minimizar sesgos. Los resultados deben ser verificables y replicables. En cuanto a la sistematización y formalización, desde el punto de vista del conocimiento ordinario, suele ser desorganizado, no sigue un sistema formal y puede estar sujeto a cambios sin un proceso claro. Por el contrario, el conocimiento científico se garantiza sistemáticamente en teorías y leyes, se formaliza a través de definiciones precisas, modelos y estructuras conceptuales. Si ahora nosotros analizamos esta diferencia desde el punto de vista de la generalización y la universalidad, el conocimiento ordinario tiende a ser específico en situaciones individuales y puede no aplicarse de manera consistente en diferentes contextos. En cambio, el conocimiento científico busca leyes y teorías universales que se apliquen de manera consistente en diversas circunstancias. Bajo la lógica de la validación y verificación de la información que nos arroja estos tipos de conocimiento, en el caso del ordinario, no sigue un proceso formal de validación. La validez se basa a menudo en la aceptación social o la experiencia personal. Eso nos quiere decir qué tan aceptado la masa o la población bajo esta creencia en particular. En contrario, el conocimiento científico se somete a un proceso riguroso de validación y verificación mediante la revisión por pares, experimentos controlados y la replicación de resultados. Por lo tanto, existe una sistematización constante para decir que este nuevo conocimiento ha surgido de tal manera, de tal forma. Por último, cuando nosotros hablamos de finalidad y aplicación, nos dice que el conocimiento ordinario generalmente se utiliza para satisfacer necesidades cotidianas y resolver problemas prácticos de la vida diaria. El conocimiento científico busca comprender principios subyacentes de los fenómenos y contribuir al conocimiento acumulativo de la humanidad. A menudo tiende a aplicaciones prácticas, pero su objetivo principal es el entendimiento profundo de la realidad. En resumen,
mientras que el conocimiento ordinario se basa en la experiencia cotidiana y creencias comunes, el conocimiento científico se obtiene mediante la investigación sistemática y la aplicación de un método riguroso para comprender y explicar fenómenos de manera objetiva y verificable. Si nosotros lo analizamos desde el origen, el conocimiento ordinario es de experiencias cotidianas, tradición y intuición. En cambio, el conocimiento científico es de la investigación sistemática, métodos científicos rigurosos, comprobados, bajo también estableciendo leyes universales. Por tanto, existen una amplia diferencia. Pero cuando nosotros vamos a hacer una investigación y lo vemos desde el punto de vista de la idea investigativa, esta por lo general o habitualmente surge de un conocimiento ordinario y se transforma posteriormente a someterse bajo el método científico a un conocimiento científico. Muy bien, hemos llegado casi a la mitad del tiempo de este podcast y ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, que son los paradigmas de la investigación, para posteriormente verlo del análisis desde las investigaciones teóricas y también lo que se refiere también a las investigaciones empíricas. Bueno, en el contexto de la investigación, el término paradigma se refiere a un conjunto de creencias y prácticas compartidas que influyen de forma en que los investigadores perciben, abordan y estudian un determinado fenómeno. Un paradigma de investigación proporciona un marco teórico y metodológico que guía la forma en que se lleva a cabo la investigación y cómo se interpretan los resultados. Por lo tanto, cuando nosotros, este punto es esencial para que nosotros sigamos avanzando en los temas que nos siguen más adelante. Porque acá viene una situación ontológica de cuál paradigma yo puedo elegir y esto cómo me va a marcar ciertos procedimientos que voy a tener que considerar más adelante en las fases de la investigación. Algunas características clave de los paradigmas de la investigación son una perspectiva teórica, también una perspectiva metodológica, una perspectiva ontológica y epistemológica, también de valor y creencia, un enfoque metodológico importante con ejemplos asociados. ¿Ya? Entonces, para poder explicarlo de manera más genérica, tenemos que un paradigma bajo la perspectiva teórica proporciona una perspectiva teórica o conceptual sobre la naturaleza del conocimiento de la realidad. Define las creencias fundamentales que subyacen en la investigación. Desde la metodología, incluye las técnicas y métodos específicos que los investigadores emplean para recolectar datos, analizar información y llegar a conclusiones. La metodología está en consonancia con las creencias y suposiciones del paradigma. Desde el punto de vista de la ontología y epistemología, tenemos que la ontología se refiere a la naturaleza de la realidad, mientras que la epistemología se relaciona con la naturaleza del conocimiento. Entonces, un paradigma establece las creencias sobre la realidad y cómo se puede conocer esa realidad. Bajo lo que son los valores y creencias, tenemos que los paradigmas también implican valores y creencias sobre la importancia de ciertos aspectos de la investigación. Esto puede incluir consideraciones éticas, sociales y culturales. Y bajo el enfoque metodológico, los paradigmas pueden influir en la preferencia por un enfoque cualitativo o cuantitativo, o incluso la combinación de ambos bajo paradigmas de multimétodo o lo que se le denominan o llaman mixtos. Por tanto, existen distintos tipos de paradigmas. Está el paradigma positivista, está el paradigma post-positivista, está el interpretativo también. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propias lógicas, sus propios principios y sus propias maneras de ver o concebir la realidad. Muy bien, entonces es importante saber bajo qué paradigma me puedo situar.
Y esa situación paradigmática me va a incidir en los métodos que yo puedo utilizar, porque puedo utilizar un método teórico como un método empírico. Por ejemplo, el método empírico, que va bajo la objetividad, la replicación del estudio, está más asociado a un paradigma positivista. En cambio, los métodos teóricos subyacen bajo la subjetividad de la comprensión de la realidad bajo la visión de un sujeto, o también la concepción del sujeto, pero bajo sus cualidades, no bajo sus características, que sería lo que consideraría un paradigma positivista. Dentro de estos métodos teóricos destaca el método de análisis-síntesis, o también se le conoce como el método analítico-sintético. Tiene una gran utilidad para la búsqueda y procesamiento de la información empírica, teórica y metodológica. El análisis de la información posibilita descomponerla en búsqueda de lo que es esencial en relación con el objeto de estudio, mientras que la síntesis puede llevar a generalizaciones que van contribuyendo paso a paso a la solución del problema científico, como parte de la red de indagaciones necesarias. Pero, como método singular, generalmente no se emplea para la construcción de conocimientos, aunque cuando forma parte de un método más complejo como el sintético, estructural funcional, las generalizaciones a que se arriba mediante la síntesis pueden constituir regularidades, principios o leyes que conforman una teoría. Su finalidad predominantemente es la búsqueda de información, aunque en ocasiones se utiliza para la elaboración de conocimiento. También tenemos el método inducción-deducción. La inducción puede ser entendida como el razonamiento que intenta establecer enunciados universales, ciertos a partir de la experiencia. Es decir, encender lógicamente a partir del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad, a la ley universal que los contiene. En este sentido, las investigaciones científicas comenzarán con la observación de los hechos, de forma libre y carente de prejuicios. Con posterioridad y mediante inferencia se formarán leyes universales sobre los hechos, y por inducción se podrán obtener afirmaciones aún más generales, tales como las leyes universales. El razonamiento inductivo no siempre va de premisas particulares a conclusiones generales. Aquello que los caracteriza en sentido estricto es que funciona desde una información conocida hacia una nueva información. Es decir, van de lo observado a lo no observado. Por tanto, la deducción, el tipo de inferencia que, partiendo de enunciados generales o universales, nos conduce a enunciados particulares singulares. Posee una fuerte relación entre las premisas y su conclusión. No siempre las conclusiones son particulares ni tampoco las premisas son generales. En algunos argumentos pueden combinar sin ningún problema. Otro método que tenemos también se le conoce como el abstracto concreto, que nos dice que el conocimiento transcurre en dos niveles: el conocimiento concreto sensible y el conocimiento abstracto racional o lógico. El conocimiento concreto sensible es la primera etapa del conocimiento, donde el hombre mediante la práctica obtiene el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, percepciones y representaciones. El conocimiento abstracto o racional es aquel mediante el cual el hombre realiza los procesos lógicos del pensamiento, tales como el análisis, la síntesis, generalización, así como extraer conclusiones sobre la esencia y los vínculos internos de los objetos y fenómenos. La abstracción es un procedimiento importante para la comprensión del objeto de investigación, ya que llega a destacar sus propiedades y relaciones. Permite reflejar
las cualidades y regularidades generales, establece y necesarias del objeto de investigación. No se limita a destacar y aislar alguna propiedad y relación con el objeto accesible a los sentidos, sino que trata de descubrir lo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico. Pero la abstracción no es suficiente para la ciencia, es necesario llegar a través de la investigación a representarse las múltiples relaciones de la realidad y no dar solo explicaciones de ella a partir de cualidades abstractas. Es por eso importante el tránsito de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento, lo que también se denomina lo concreto pensado. Lo concreto pensado representa la realidad en la variedad de sus nexos y relaciones fundamentales. Lo abstracto permite rebasar el nivel de conocimiento concreto, sensible y llegar a las cualidades esenciales del objeto de investigación y sus regularidades. Por último, tenemos presente lo que corresponde al método histórico-lógico. El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar su historia. Por lo tanto, lo histórico refleja los momentos esenciales en el desarrollo del objeto. El metodológico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno. Lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del objeto, lo que constituye su esencia, la lógica interna del desarrollo. El método histórico y el lógico se complementan y están íntimamente vinculados. Por tanto, el método histórico aporta los datos necesarios para descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos mediante el metodológico, luego constituyente en una dialéctica. Bien, si bien abordamos varios elementos que componen la ciencia, es sumamente crucial establecer las relaciones y las interconexiones cuando hablamos del conocimiento. Porque el conocimiento, si bien no surge de la nada, sino desde el punto de vista científico, este se encuentra bajo un respaldo desde la objetividad o desde la subjetividad, pero siendo obtenida bajo los principios del método científico, ya sea aplicado a las ciencias básicas o aplicado a lo que corresponden a las ciencias sociales, estableciendo ciertos parámetros y criterios de calidad de la información que se está obteniendo. Esto también a su vez se concede bajo las concepciones que tiene el investigador del mundo, lo cual repercute en el paradigma investigativo al cual se está escribiendo, siendo necesario considerar que la adscripción a un paradigma va a establecer esta lectura de la realidad e interpretación de la misma. Por lo tanto, va a haber un cierto sesgo a la construcción de ese nuevo conocimiento. Y cuando hablamos ya de la operacionalización, bajo ciertos métodos, tanto empíricos o teóricos, nos damos cuenta que cada uno va a tener ciertos principios de aplicación y de procedimiento que van a estar vinculados uno o al otro, donde cada uno va a tener bondades como limitantes al momento de la observación de la realidad y de la interpretación de la misma. Agradecemos su tiempo que se ha tomado en escuchar este podcast que hace alusión hacia la ciencia, hacia el conocimiento. Esperamos contar con su participación nuevamente en Explorando la Ciencia. Hasta luego.